Buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar la oportunidad de ofrecer esta presentación a la academia y quiero agradecer también a los comentadores, la doctora Anabel Ferreira y el doctor Enrique Pons, José Enrique Pons, y a los presentes que no son de la academia. Bueno, la intención, este tema indudablemente es muy conocido seguramente por muchos de ustedes, pero me pareció importante, sobre todo por tres razones, hacer la presentación. La primera de las razones es que en realidad en nuestro país el que introdujo el concepto de apego fue el académico Rodolfo Taliche. Yo lo escuchaba en la radio en aquel momento y me atrajo la idea que él describía desde una perspectiva ecológica que él había recogido de Konrad Lorenz. Y bueno, esta presentación sería una manera de homenajear a Taliche por la introducción del concepto. Tuve oportunidad personalmente de agradecérselo a él en una actividad científica en la cual coincidimos y después en otra actividad en la cual participé con una hija de él, tuve oportunidad de referirme a este hecho que estoy señalando. En segundo lugar, porque la investigación ha demostrado la enorme importancia que tiene el apego en el desarrollo del ser humano a lo largo de la vida, no solo la importancia fundamental que tiene en los primeros tiempos, en los vínculos tempranos iniciales. Y tercero, porque de aquel interés que yo saqué de las presentaciones del académico Taliche, luego vino la descripción de la teoría del apego, estrictamente aplicada a humanos, y bueno, fui uno de los pioneros hace más de 30 años en transmitir esos conceptos en el medio local. Eso fue, digamos, la etapa inicial. De modo sencillo se podría decir que el creador de la teoría del apego es un psicoanalista inglés, John Bowlby, y otro psicoanalista inglés, un pediatra, Donald Booth Winnicott, fue alguien que también, de una manera más próxima a la clínica, brindó conceptos que sirvieron como punto de partida para muchos apeguistas. Es decir, que esos dos nombres estarían en los pilares de la conceptualización de la teoría del apego. Al comienzo, la teoría del apego, a pesar de ser obra de un psicoanalista, fue bastante resistida por el ámbito psicoanalítico. Acá pasó un poco lo mismo y costó. Actualmente, en el ámbito psicoanalítico, Winnicott es el autor más frecuentado. Lo que importa de este comienzo es que se desvirtuó la descripción de la teoría atribuyéndole un sentido solamente etológico. Sin embargo, Bowlby, para estructurar su teoría, se nutrió no solo de las ideas psicoanalíticas, sino, por supuesto, de las ideas procedentes de la etología, del cognitivismo, que tradicionalmente ha sido una disciplina enfrentada a la psicoanalítica. Afortunadamente ese desencuentro hoy se está superando, pero utilizó además otros conceptos provenientes de la psicología del desarrollo, de la teoría de los sistemas, de la psicología del desarrollo, de la teoría de los sistemas y de la teoría de los conjuntos. Yo nombré arbitrariamente dos autores, pero vinculados con sus hallazgos, vinculados de alguna forma a la investigación científica desde el lado de la observación, que es una herramienta que utilizan muchísimo los apeguistas en sus investigaciones, pero otros autores también la usaron: Sigmund Freud, Melanie Klein, Jean Piaget con sus hijos hizo descripciones estupendas, René Spitz, que fue el autor que describió el hospitalismo,
Margaret Mahler, que describió, entre otras cosas, la simbiosis. Robert Ende, un autor norteamericano que ha significado mucho para nosotros porque supervisó investigaciones que nosotros hicimos. Bueno, y cantidad de investigadores que siguieron la metodología observacional y la investigación propiamente dicha. Pero si bien la observación constituye una herramienta importante en los desarrollos del apego, obviamente los hallazgos de la neurociencia se incorporan a la teoría, así como otras contribuciones procedentes de disciplinas distintas que tienen una validez científica y son incorporadas. El principio rector de la teoría del apego es demostrar científicamente las afirmaciones que se enuncian. Y uno de los elementos que utiliza es la operacionalización de conceptos. Por ejemplo, la preocupación materna primaria que describió Winnicott, los apeguistas la desglosan en dos elementos: la sensibilidad y la accesibilidad. La sensibilidad es lo que le permite al cuidador significativo entender las necesidades que el bebé plantea. Y la accesibilidad es la posibilidad de estar disponible para ofrecer lo que el bebé necesita. Por ejemplo, las madres deprimidas entienden lo que el bebé necesita, pero no se lo pueden ofrecer porque el bajo humor que tienen les impide, el humor negativo que tienen les impide convertirse en cuidador accesible. Basados justamente en la mensurabilidad de la disponibilidad emocional, nosotros hicimos hace años en el Hospital Pereira Rosell, a instancias del académico José Luis Peña, que hoy no está por acá, una investigación con madres adolescentes, y pudimos medir, por supuesto, la disponibilidad emocional, y establecimos una diferencia entre madres adolescentes primíparas menores de 17 años y madres mayores de 19 años también primíparas. Y lo importante fue que las primíparas adolescentes, es decir, las menores de 17 años, no se diferenciaban significativamente de las madres mayores de 19 años en cuanto a la disponibilidad. Lo que variaba era así la presencia de pareja, el apoyo familiar y el contexto socioeconómico estable. Eso fue un elemento claro que surgió en nuestro trabajo. Entonces, cobraron importancia en esa investigación la existencia de una pareja que apoya el embarazo, el soporte familiar que se brinda a la madre y el entorno socioeconómico y su consistencia. Desde que Bowlby describió en el 65 la teoría, surgieron pruebas de aplicación práctica, y una es la reacción ante el extraño, que evalúa el tipo de apego que se establece entre el bebé y el cuidador significativo. Esto, solamente para mencionarlo, es una prueba de laboratorio que se hace habitualmente con una cámara Gesell, y se evalúa con la presencia del extraño cómo se produce, la madre sale del recinto, eso es uno de los tiempos, y se evalúa la reunión. En base a esto se elabora una tipología del apego que puede ser seguro, evitativo, ambivalente, y eso fue la descripción original de Mary Ainsworth. Posteriormente, otra autora, Mary Main, introdujo la descripción del apego desorganizado, que es un apego que se caracteriza por una mezcla de los distintos tipos y da, digamos, una presentación que propiamente es desorganizada y es patognomónica de las situaciones de abuso y maltrato. Posteriormente, otros investigadores describieron lo que se llama la entrevista de apego adulto, Adult Attachment Interview, que tiene un alto valor predictivo y que es una herramienta aceptada internacionalmente como de valor en la investigación. Tiene una precisión enorme.
estos son los dos elementos que surgieron después de la teoría para evaluar con eso que yo les decía de la preocupación por la mensurabilidad. El apego tiene varias funciones. Una de las funciones fundamentales que se describió originalmente es proveer una base segura, y desde esa base segura promover la posibilidad de que el bebé pueda explorar el mundo, es decir, una función epistémica. Posteriormente se comprobó que el apego provee al ser humano de un sistema decodificador de intenciones, que esto es muy importante porque está en la base de lo que conocemos como la intersubjetividad, que es lo que nos permite a nosotros comunicarnos y entendernos entre nosotros. Pero este sistema decodificador de intenciones tiene antecedentes. Obviamente en el desarrollo se procesan las etapas con precursores que anuncian lo que viene después como etapa subsiguiente. Entonces, en este caso, uno de los primeros elementos que aparece como precursor son los episodios de atención conjunta. Estos episodios consisten en lo siguiente: si la madre con determinada intencionalidad mira una situación que está a su alrededor, el bebé sigue esa mirada de la madre. Por eso se llaman episodios de atención conjunta. Son de atención conjunta y sentido compartido. Están mirando algo que es o que resulta interesante. Estos episodios de atención conjunta están particularmente descendidos en los pacientes que tienen un trastorno del espectro autista. La referencia social es un paso siguiente, y también la referencia social implica una experiencia vivida en común y un sentido también compartido. Vamos a hablar más adelante, pero en la base de estos procesos están las llamadas neuronas espejo. Yo les voy a mostrar ahora una prueba que demuestra la referencia social. Un bebé, un gateador, en una mesa que tiene un abismo imaginario, porque esa franja blanca que se ve es lo que está antes de un vidrio que prolonga la superficie. El bebé gateando puede pasar. Entonces, mira a la madre le pone cara de susto y el bebé no avanza. Si la madre se sonríe y le hace un gesto que le permite avanzar, van a ver que el bebé avanza. Eso es la referencia social. Es un elemento muy importante que anticipa lo que dijimos antes, la detección, la comprensión de intenciones. Ven que hay un vidrio que no le permite caerse, pero él, viéndolo desde donde estaba, lo sentía como un abismo. He turned around and started treating this like a step, but he was definitely trying, and his behavior changed when she smiled and let him know it was okay. Si nosotros, esto que les muestro es un esquema arbitrario, pero no falso, ¿no? Los tiempos del apego son los que están esquematizados en esta diapositiva. La base del apego es la empatía. Si hay empatía, se produce, esto es lo deseable en el desarrollo, ¿no? Que en base a la empatía se produzca un apego seguro. El apego seguro permite el desarrollo de la función reflectiva, y la función reflectiva, una vez que se consolida, permite que haya fortaleza emocional. Esta es una cadena secuencial que demuestra los pasos que sigue en el desarrollo desde la empatía hasta la fortaleza emocional. Pero si recorremos esta cadena en sentido inverso, podemos deducir cómo fueron, desde una etapa posterior, podemos deducir cómo fueron las etapas anteriores. Es una digresión, pero a mí esta secuencia
me sirvió en su momento para... yo escribí un libro que se llama Giza, la niña de la maleta, que es la vida de una señora judía que la sacaron del gueto de Varsovia en una maleta y que tenía un recuerdo muy aciago de su infancia, y que en base a esta aplicación de la teoría deduje que no había sido tan fea o horrible como ella imaginaba su infancia. Acá yo les quiero mostrar un aspecto de la empatía, porque los bebés obviamente desarrollan modos para expresar su preocupación, y uno de los recursos que tienen los bebés para expresar su preocupación es mostrándola a través de llanto o de quejas, y otros bebés muestran empatía porque le van a ofrecer algún recurso que los va a calmar. Look at Lexi's boo-boo. Oh my goodness, look at her boo-boo. Oh, Levi. Sad, huh? Oh. Oh, you are such a sweetheart, Levi. Oh. Como siente que lo han calmado a él, dándole un beso, ¿no? Ahora, este otro es ofreciéndole, ese es un dibujo de Quino, ofreciéndole un objeto que a él le ofrece, ¿no? Una pareja que se despide, la mujer se queda llorando y el bebé que está mirando le ofrece un chupete. Bueno, este autor, Alan Shore, fue el autor que descubrió en el 2001 por recursos imagenológicos que el apego seguro favorece la estructuración del hemisferio derecho, que es el que interviene en las situaciones de estrés. En la misma época, más o menos, otros autores demostraron, del punto de vista humoral, que el apego seguro favorece, ¿no?, en las situaciones de estrés, que se segreguen las cantidades adecuadas de cortisol, porque si las cantidades no son adecuadas, el exceso de cortisol puede producir daños parenquimatosos. Y estos trabajos lo que demostraron es la importancia de la experiencia, en este caso el tipo de apego, que puede modificar la expresividad de los genes. Y ahí están en juego, obviamente, factores epigenéticos. La conclusión general del artículo de este autor, Alan Shore, es, en este trabajo posterior de 2017, es que los varones se ven más afectados que las niñas por el estrés ambiental temprano. Y en la etapa prenatal, la placenta de los varones no está tan protegida como la placenta de las niñas. Eso es un hecho. Y se producen una cantidad de cambios neurohormonales que son muy importantes de tener en cuenta a los efectos, en otra instancia, de hacer prevención de situaciones que pueden llevar a trastornos. Ya en ese periodo prenatal, las hormonas gonadales juegan su papel, ¿no?, afectando el desarrollo de los hemisferios cerebrales. Y nuevamente tenemos que puede verse afectado el hemisferio cerebral derecho. Quería hablar de la regulación emocional, que es un aspecto que la investigación en los últimos años está trabajando con gran énfasis, ¿no? Y decir que la regulación emocional no la traemos de fábrica, se establece en el seno de una relación. Depende del entorno siempre, es decir, de la calidad que tienen los cuidados significativos que se brindan al bebé. Se establece siempre la regulación emocional en el marco de una relación. Y yo por eso digo, de una manera metafórica, que empezamos siendo en otro, pero a condición que ese otro que nos cuida respete nuestra naturaleza genuina, que no sea intrusivo. En eso radica el buen vínculo, en definitiva, y el apego seguro. Y entonces, en esto tenemos la expresión de un aspecto muy importante del ser humano, que es el de la continuidad, que nos permite
predecir desde antes de nacer si se van a dar o no ciertos trastornos que pueden aparecer más tarde, ya sea en la niñez tardía, en la adolescencia o en la edad adulta. Y esto, digamos, nos permite decir que en muchos casos la patología psiquiátrica no empieza hoy, empezó ayer. Y ese ayer lo podemos predecir, lo podemos prevenir. Y en la medida que tengamos seriamente en cuenta estos hallazgos de la investigación en relación al apego, podemos desarrollar políticas preventivas en materia de salud mental. Resumiendo lo anterior, podemos decir que ofrece la base segura del apego que habilita la exploración, la función epistemológica que dijimos, favorece la estructuración del hemisferio derecho, por lo tanto interviene en el estrés y permite que se segreguen cantidades adecuadas de cortisol en los casos de estrés, y también el apego tiene, como vimos, interviene en la expresividad, regula la expresividad de los genes. Bueno, yo les hablé de la función reflectiva, y la función reflectiva es un aspecto muy importante. Otros autores lo llaman teoría de la mente. Es lo que nos permite pensar qué es lo que está pensando el otro, es decir, anticipar lo que la otra persona está pensando. La teoría de la mente tiene una prueba que demuestra que más o menos a los 4 años los niños desarrollan una teoría de la mente, y es muy interesante, pero yo no me voy a detener en eso. Lo que les quería señalar es que es tan importante la función reflectiva que se han hecho trabajos, por ejemplo, entrenando cuidadores con una modalidad de teoría reflectiva, y es indudable que desarrollan muchísimo más habilidades y capacidades que los cuidadores que se entrenan en forma clásica, no con la modalidad reflectiva. Bleiber es un doctor que trabaja trastornos de la personalidad y lo trabaja con una modalidad de abordaje relacional, y sostiene que si no hay una adecuada función reflectiva, la capacidad de regular emociones, de controlar impulsos y de afianzar el self como agente de la experiencia no se desarrolla adecuadamente. La empatía, les dije antes, depende del sistema de neuronas espejo, que es un hallazgo del cual va a hablar Anabel, que 2 autores italianos tuvieron la genialidad de descubrir eso. Las neuronas espejo son neuronas que se encienden cuando uno realiza una acción. Estos autores lo describieron en monos. Se encienden cuando uno desarrolla una acción, y también se encienden mirando la acción. Son neuronas que están en la base, por ejemplo, de los actos motores, del lenguaje, de la imitación. Por eso es que la descubrieron. Si yo me muevo sin un sentido, aquello que yo les decía, que la intencionalidad en la mirada de la madre condiciona el seguimiento de la mirada por el bebé, es importante, es decir, que tiene que tener un sentido de la acción, y que se perciben las implicancias sensoriales de la acción, y tiene un contenido que es imitar el comportamiento. Mi intención, es decir, la intención que yo tengo al hacer una acción, aparece en la cabeza del observador y resuena con ella. Bueno, miren, esta es una bebé gateadora que fue con la madre a un curso que enseñaba a la madre enfermera cómo practicar una respiración artificial. Nadie le dijo nada a la bebé. Después que todos se fueron, se quedó sola. Lo que señala
esta diapositiva es que, en definitiva, el nicho ontogénico, es decir, ¿nacemos o nos hacemos? Bueno, la cosa es un interjuego, el modelo transaccional del desarrollo es un interjuego entre lo que traemos y lo que nos ofrece el entorno, ¿verdad? Tanto el parentazgo como las parentalidades debemos obviamente contextualizarlas en los cambios histórico-culturales que han ocurrido y esos cambios determinan, por supuesto, cambios. Ahora les quiero mostrar esto. Esto, en definitiva, es un poco cruel, pero uno saca sus conclusiones. La bebé ve a una muñeca de estas que si le sacan el chupete llora. Entonces, cuando el padre le saca el chupete, la bebé llora. Es tremendo. Look, baby, the baby! It's the baby. You want to feed the baby? Let's feed the baby. It's okay. ¿Se dan cuenta? Por empatía, la bebé vivencia lo que sufre la muñeca cuando le quitan el chupete. Bueno, yo lo que quería señalar, estoy acercándome al límite del tiempo, es que el desarrollo, para el desarrollo es fundamental la continuidad, como vimos, ¿no? Del entorno que debe ser permanente y confiable, de los cuidadores, del clima emocional que ofrecen y de los estilos o pautas de crianza. Y las discontinuidades, que por supuesto siempre ocurren en el desarrollo, deben inscribirse en un contexto coherente y que el entorno habilite al niño a superarlas, a tolerarlas. Es decir, que deben ser manejables y asimilables. Pero en la medida que se den de un modo adecuado y tolerable, pueden ser elementos que favorezcan el desarrollo. Esto es del Center de la Universidad de Harvard y me pareció importante porque es un largo trabajo, ¿no? Ellos dicen que presentan un enfoque de investigación y desarrollo que trasciende el desacuerdo partidista. Se refieren a las distintas visiones que pueden de alguna manera torpedear un proyecto, porque esto que están diciendo se basa en una comprensión rigurosamente revisada y basada en la ciencia de cómo se construyen o debilitan las bases del aprendizaje, del comportamiento y de la salud a lo largo del tiempo. Y ellos dicen, el grupo ese de Harvard, que los avances en neurociencia, biología molecular y epigenética ofrecen una oportunidad sin precedentes para estimular nuevas respuestas a estos complejos desafíos sociales, económicos y políticos, al explicar por qué los niños pequeños que enfrentan adversidades tienen más probabilidades de interrumpir su comportamiento. Bueno, es todo. Yo terminé. Felicitaciones por la maravillosa conferencia. Para mí es un placer y un honor estar acá y admiro profundamente al profesor Cherro, lo admiro en particular por su logro, por haber combinado a lo largo de su carrera, haber logrado combinar la investigación rigurosa, la docencia, la sensibilidad por temas sociales, el humor y la escritura literaria. Y en particular quisiera comenzar con, es decir, el apego fue uno de los principales temas que el doctor Cherro abordó a lo largo de su vida y
Un vínculo entonces que no solamente es intrínsecamente importante, sino también intrínsecamente difícil de estudiar. Y tomó este tema de las investigaciones etológicas de Taliche, un etólogo que inició sus investigaciones en distintas especies de animales en nuestro medio y que propuso que justamente este vínculo estaba presente en la mayor parte de los mamíferos. Desde mi área de estudios, cabe recordar también quizás a Jay Rosenblatt, que también como el doctor Cherro es multifacético, psicoanalista, artista plástico y fundador de una disciplina que se conoció con el nombre de psicobiología y que combina o trata de la compleja interacción entre fenómenos mentales y fenómenos biológicos. Lo que propone Rosenblatt es que justamente el establecimiento de ese vínculo implica una mutua adaptación entre la madre y el hijo y que esa mutua adaptación implica una serie de cambios en procesos, en distintos tipos de procesos genéticos, epigenéticos, comportamentales, biológicos y también neurales. Es decir, que ese vínculo inicial que se establece entre la madre y el hijo implica cambios en el cerebro de ambos miembros de la díada y acuñó además Rosenblatt por primera vez la palabra sincronía para referirse justamente a esa interacción que se establece entre la madre y el hijo. Estudios recientes muestran que en esa interacción madre-hijo se sincroniza el sueño, se sincroniza la frecuencia cardíaca, se sincroniza la activación de áreas del sistema nervioso central para permitir entonces una comunión con el bebé. Como menciona el profesor Cherro, esa sincronía no solamente afecta al cerebro del niño, sino que afecta también al cerebro de los adultos. Y él se refirió también a los cambios que se producen también en los padres. En estudios recientes se muestran que tanto padres como madres experimentan cambios a partir de que ese vínculo induce cambios en el cerebro de padres y de madres y que esos cambios en el cerebro no se diferencian de acuerdo al género, sino que se diferencian de acuerdo al tipo de interacción que tienen los padres con el hijo. Es decir, en cuidadores principales, sean padres o madres, se activan áreas del sistema nervioso central que tienen que ver con la emocionalidad, por ejemplo con la amígdala. Pero si los padres son cuidadores secundarios, entonces la amígdala no se activa tanto y quizás sea por eso que los padres pueden dormir tranquilos porque saben, con la amígdala apagada, porque saben que la madre la tiene prendida. Este vínculo entonces es un vínculo clave para la conformación del cerebro de los niños, clave para la conformación provoca cambios en los adultos y además induce cambios a largo plazo. A largo plazo en relación a los vínculos sociales. Los trabajos fundacionales de Taliche también nos llaman la atención con respecto a que nuestros orígenes, el origen de estos vínculos es compartido con otros animales. Quiero decir también que este vínculo que como les digo es un vínculo que afecta al cerebro de los padres, también es afectado por el tipo de apego que dicen tener los padres. En estudios recientes se muestran que aquellas madres que tienen un apego seguro con el bebé muestran una activación de áreas que tienen que ver con el circuito de motivación y esas áreas se activan más en madres que tienen un apego seguro con el bebé que en madres que tienen un apego inseguro con el bebé cuando ven la foto del bebé llorando. Esto quizás les permita a esas madres activar el circuito de motivación y regular emocionalmente al bebé. Sin embargo, aquellas madres que tienen un apego inseguro con el bebé no muestran una activación de áreas del circuito de motivación y sí muestran una activación de áreas que tienen que ver con la ansiedad, con la angustia, con la depresión, por ejemplo, la INS. Es decir, entonces, que tanto el tipo de apego y la interacción con los padres, pero no el género de los padres, regula entonces este circuito parental. Cherro nos dice también que la empatía sería la piedra fundamental del apego.
¿sí? Es una condición constitucional, dice Cherro, que se trae de fábrica, pero que se puede promover. Y de hecho, no lo mostró acá, pero en estudios que hizo Cherro en 2 guarderías infantiles, jardines infantiles en Uruguay, él mostró que la visión del bebé, observar al bebé, induce en los demás niños conductas empáticas y disminuye las conductas de agresión. Es decir, entonces, que los bebés, los niños, son enormemente seductores y atraen la atención no solamente de los padres, sino del resto de la comunidad. Esta idea de que los bebés atraen la atención de otros miembros del grupo fue propuesta por dos mujeres. Una es Sarah Blaffer-Hidri, que recoge un proverbio africano que dice: se necesita una villa para crear a un niño o un hijo, y lo que quiere decir ella es que las demandas de cuidado son tan grandes, en el caso de los bebés, que se necesita de la colaboración del entorno para criarlo, y eso va a promover, para eso hay que promover entonces conductas de armonía entre los miembros de la comunidad. La filósofa Patricia Churchland también aborda este tema, y ella lo que dice es que la piedra fundamental de la empatía, el cimiento de la empatía, sería justamente colaborar en la crianza de los hijos. Y eso va a permitir, eso es la base de la moralidad humana, la base de la sociabilidad humana, que se basaría justamente en la promoción de conductas de cooperación para poder criar a los hijos. Al mencionar entonces los estudios de Tariche, Cherro nos advierte que los cimientos de nuestra capacidad de socialización, cooperación, empatía y formación de culturas están profundamente enraizadas en nuestras características biológicas, compartidas con otras especies de animales. Y aunque esas características adquieran rasgos nuevos y distintivos en los seres humanos, lo cierto es que evolucionaron de la vida colectiva en los mamíferos y nacieron probablemente de esa necesidad de cuidar a los hijos, y para eso fue necesario promover la cooperación y la armonía entre los miembros de la comunidad. No son entonces imposiciones meramente abstractas o meramente venidas desde afuera, sino que emergen de profundas raíces animales relacionadas con lazos de empatía entre los congéneres y se anclan quizás en estructuras relativamente antiguas de nuestro cerebro que se conservaron evolutivamente para promover vínculos sociales. Cherro también incursiona en las bases neurales de la empatía, en particular los neurones espejo, uno de los más importantes descubrimientos de los últimos tiempos y cuyo descubridor, Giacomo Rizzolatti, estuvo recientemente en nuestro país. Las neuronas espejos, los seres humanos tenemos neuronas espejo en las mismas áreas descritas para los monos, es decir, en las cortezas prefrontal y parietal, pero además tenemos neuronas espejo en áreas de control emocional. Y esto permite funcionar a las personas no solamente a partir del movimiento o a través del movimiento, sino a través de las emociones. Como menciona Cherro, esta base neuronal permite a los niños imitar desde un comienzo a otros, y esa base neuronal y la experiencia de convivencia de los bebés con sus cuidadores principales contribuyen a integrarlo paso a paso al tejido complejo pero ineludible de la sociabilidad humana. Las neuronas espejo, entonces, y otro mecanismo que es la sincronía biocomportamental, son algunos mecanismos biológicos que permiten integrar a otras personas en nuestro propio cerebro. Nuestros hijos, entonces, serían literalmente una parte de nosotros mismos, y los cuidamos y protegemos sin pensar demasiado, como si fueran una parte de nuestro propio cuerpo. Pero además, tener a nuestros hijos representados en nuestro cerebro permite regularlos emocionalmente, detectar sus señales y dar respuestas rápidas a sus señales y demandas, inclusive en el extenso periodo en las cuales las necesidades del bebé son enormes y la comunicación es esencialmente no verbal. Dice Cherro que empezamos siendo en otros. Dice, ese énfasis en lo relacional
tiene una gran importancia para las llamadas neurociencias sociales, que se basan justamente en la idea de que las experiencias vitales humanas y de otras especies ocurren en interrelación y no pueden comprenderse si solo se observa al individuo aislado. Es decir, un aspecto clave de las neurociencias sociales es que el cerebro y la mente se construyen en relación y que el cuidado recibido va a esculpir en otros la capacidad de cuidar a otros. Por último, Cher nos advierte que aunque la desregulación de los circuitos neurales que controlan este vínculo inicial puede tener consecuencias adversas a largo plazo para el desarrollo saludable de los individuos, la plasticidad del sistema nervioso central lo mantendría abierto a la influencia de otros vínculos a lo largo de la vida. Es decir, este circuito es plástico y se mantendría abierto a la influencia de otros vínculos que quizás puedan variar esos efectos adversos tempranos. Estos efectos positivos de los vínculos sociales en la fisiología y en la psicología de los individuos tienen efectos positivos en las personas y podría ser quizá la base de la formación de una sociedad más colaborativa. La larga dedicación del Dr. Cherro a estos temas y su permanente atención a los avances metodológicos y teóricos, que no ha omitido la formulación de propuestas e intervenciones para promover vínculos tempranos, constituyen un importante aporte para los estudios de psicología, psicoanálisis y psiquiatría, pero también para impulsar la investigación de las neurociencias sociales y sobre todo las bases neurobiológicas del vínculo madre-hijo entre nosotros. Entonces solo cabe celebrar esta continua actividad de Cherro, de observación e investigación, y felicitarlo por su integración como miembro de la Academia Nacional de Medicina. Me sumo a las felicitaciones al académico Cherro y también a Anabel, porque ha sido una mini conferencia que perfectamente se ensambla con la de Miguel. Y discúlpenme la familiaridad, pero la amistad de muchísimos años me lo permite. En realidad yo soy académico, pero de una seccional de la academia completamente distinta a la que transita Cherro, lo cual es la forma elegante de decir yo soy sapo de otro pozo. Soy lego en este tema y al principio pensé, ¿por qué me invitan a mí a comentar esto? Bueno, pero quiero señalar que me interesa profundamente el tema. Desde el desconocimiento de algunas bases, soy lego, pero no soy ajeno, o si se prefiere, no soy desapegado a estos temas. Creo que este intento torpe de juego de palabras se justifica porque el apego, como lo ha definido Miguel en su conferencia, disponibilidad emocional, encuentra su contracara en el desapego, que es la ausencia emocional, por llamarlo de alguna manera. Pero hay otra dimensión que seguramente está bien descrita, pero que yo no la he leído y por tanto inventé alguna cosa, y si digo disparates espero que tengan la piedad de no hacérmelo notar, por lo menos en público, que es el disapego, que me parece algo así como una distorsión emocional que lamentablemente he visto con excesiva frecuencia en el contacto con adolescentes, sobre todo con adolescentes mujeres. Yo soy ginecólogo, eso justifica, pero también he tenido contacto con las parejas varones de adolescentes mujeres, y seguramente ahí es el nacimiento del conocimiento mutuo con Miguel, porque cuando alguna paciente me interesaba mucho, porque veía los problemas que tenía, me arrimaba hasta el servicio de psiquiatría de adolescentes y conversábamos mucho sobre este tipo de temas. En el caso de la adolescente mujer, bien habló Miguel de la que no tiene pareja, que es un hecho muy frecuente, es bastante frecuente que la adolescente se embarace y que su pareja desaparezca del panorama. También la que no tiene apoyo familiar, aunque en este sentido parte de mi experiencia va por el hecho de que esa carencia de apoyo familiar se ve mucho más en lo económico, en lo material,
Y no necesariamente en el vínculo, especialmente con la madre del adolescente y a veces con la abuela del adolescente, porque hay una especie de cadena de transmisión de, por la razón que sea, después algo voy a adelantar sobre lo que pienso de esto, entre abuela adolescente, madre adolescente, ahora adolescente, madre, que seguramente va a ser muy joven también, adolescente abuela, o mujer muy joven abuela. Y hay una tercera variable, que es la del supuesto apoyo de una nueva pareja, que muchísimas veces más que un apoyo es una agresión todavía mayor. Son apoyos transitorios en los cuales simplemente hay un interés momentáneo que rápidamente desaparecen del panorama y que a veces han dejado elementos destructivos mayores sobre ese adolescente que creyó que establecía una nueva pareja. Y esto me lleva a transitar un poco más rápidamente hacia las neuronas en espejo, que me despertó mucho interés hace tiempo y leí lo que pude, ¿no?, en la profundidad de los dos expositores, porque son parte de ese esquema tan lindo que nos presentó Miguel, y yo lo conocía de antes porque él tuvo la deferencia de entregarme uno de los primeros borradores de esta conferencia y me facilitó mucho pensar en esto. Empatía, apoyo seguro, función reflectiva y fortaleza emocional. Pero hay otra variable que es la de las neuronas, y estoy inventando, en casa de espejos, esas casas de espejos distorsionantes que no sé si siguen existiendo, pero que había en las ferias, que es muchas veces el medio en el cual está metida una adolescente viviendo este tipo de situaciones, con imágenes propias distorsionadas por lo que transmite quien está frente a ella, o quienes, a veces muchos que están frente a ellas. Esa imagen deformante influye tremendamente sobre la autoestima del adolescente y vemos situaciones gravísimas, a veces muy difíciles de ayudar o de tratar de solucionar en función de que bueno, tienen ese peso terrible. Pero vuelvo un poquito atrás para hablar de la fortaleza emocional, porque ahora, escuchando a Anabel, recordé algo que leí hace un tiempo, que es sumamente interesante también en este sentido. Cuando algunas personas comparten una actividad que genera importante emoción en ellos, y lo que más leí ha sido sobre música, pero creo que sucede en otras artes representativas, el ritmo cardíaco se acompasa con el de el que está haciendo su contraparte. Y seguramente algunos ritmos neuronales también se acompasan. Y esto indica que es muchísimo más profundo todo lo que uno superficialmente ve en la clínica cotidiana y que tiene mucho más que ver con lo que ustedes han explorado y que abre perspectivas interesantísimas. La fortaleza emocional puede ser protectora en etapas de desapego emocional, sobre todo esas rupturas de las relaciones entre los adolescentes. Pero hay también una base, muchísimas veces falsa, sobre las cuales se elaboran las supuestas relaciones que podrían conducir a apego. Por ejemplo, esa frase tan común de amor a primera vista, que es simplemente un deslumbramiento sexual y un deseo intenso de concretarlo en acción. Y que está muy alejado del sentimiento de unión, entendido como comunión. Una palabra que tiene connotaciones religiosas, pero que en su origen no era religiosa y por tanto apuntaba hacia otra dimensión. Es el comunio del latín, que es la participación mutua en algo significativo, y todavía menos sentidos, aunque sé que en ámbitos religiosos se lo utiliza, la koinomía de los griegos, que precisamente apuntaba a eso, al vínculo sustentado por funciones neurales enormemente trascendentes que permitía la vida en común y que permitía el desarrollo en común y permitía el entender, sigue permitiendo entender el por qué una persona es altruista hacia otra y recibe recíprocamente altruismo de la otra parte. No tengo claro si la comunión en este sentido se transmite por crecimiento durante la convivencia, por imitación solamente, o si se transmite por mecanismos hereditarios epigenéticos, de los cuales hasta cuando yo estudiaba no se hablaba,
y que ahora se sabe que realmente existe herencia epigenética que se transmite, por lo menos en algunas generaciones, a la descendencia, y por tanto, así como de padres violentos surgen hijos violentos, de padres o madres desapegados surgen hijos o hijas que en su momento pueden también manifestar desapego hacia sus propios hijos. Dice Cherro, mucha patología psiquiátrica no empieza hoy, sino ayer, y esto es indiscutible. Pero lo que yo he visto en situaciones de estrés para algunos adolescentes, por ejemplo, enfrentarse a un embarazo que no pensaban, es que mucha patología psiquiátrica que estaba latente es desencadenada y exacerbada en el hoy por la aparición de una circunstancia que se vuelve tóxica para la mente de ese adolescente. No me cabe ninguna duda de que la vieja calificación de bio, psico, sociocultural es verdad, pero todo ello nos constituye, somos eso, pero no necesariamente nos determina. Y esta es la parte importante porque es la parte que apunta a prevenir, a tratar de revertir una situación difícil, y es lo que seguramente los ginecólogos tratando adolescentes embarazadas solos no logramos hacer, pero en trabajo en conjunto con quienes trabajan en salud mental sí podemos aportar, sobre todo porque se establece un vínculo muy especial entre los obstetras más que nada y quienes los consultan con cierta frecuencia, que ayuda al trabajo que desde el área de salud mental se puede hacer. Creo que podemos superar lo que imponen los genes, que podemos superar la parte negativa del impacto epigenético, que podemos superar los impulsos, pero si el espejo, y por eso me gustaba el juego de palabras entre reflectivo e imagen en espejo, si esa nos devuelve una imagen distorsionada, atemorizante, el leve barniz que evolutivamente tenemos en nuestra región prefrontal deja pasar rápidamente protagonismo a ese bien atrincherado cerebro reptiliano o primitivo que tenemos en una forma mucho más intensa y fuerte y condicionante de la que creemos. Por eso es necesario pensar en él, no solamente en el ayer y en el hoy, sino también en el mañana, en qué se puede hacer por esto, en el cual las razones que explica Cherro y que enfatizó Anabel también, trabajadas terapéuticamente, pueden determinar y fortalecer nuevas formas de apego en todas las etapas de la vida. Me felicito a mí mismo de haber podido presenciar estas dos exposiciones. Gracias.